¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. La reacción de Jorge Tuto Quiroga frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano. Manifestó que Evo Morales pasó una doble vergüenza. Le recordó a Evo Morales que su abogado argentino es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le llamó cínico a Evo Morales. Escuchemos las palabras de Jorge Tuto Quiroga y luego continuamos. Bolivia a la crisis democrática de los últimos 5 años y medio. ¿Quiénes son los responsables? Los sicarios de la democracia del Tribunal Constitucional, prevaricadores, que hicieron resoluciones contrarias a la Constitución. Estos señores, los señores del tribunal, que en el 084-2017 dicen que la reelección es un derecho humano por encima del 21F, en contra de la Constitución, se arrogan la competencia de hacer una interpretación de convencionalidad que le corresponde, como ha salido hoy día, a la Corte de San José. Ellos son de control constitucional y son el único tribunal en Bolivia que ha declarado que la Constitución es inconstitucional, valga la perogrullada. Y estos señores son prevaricadores porque ellos habían habilitado a Evo Morales a un tercer mandato con el argumento pueril de que se había cambiado la denominación de Estado. Ellos habían aprobado la pregunta del referéndum. Ellos son los responsables de la crisis que ha vivido Bolivia, de la erogación de centenares de millones de bolivianos en una elección que tenía un candidato fraudulento que hizo fraude, como fue Evo Morales el 2019. La postulación fue fraudulenta, inconstitucional e ilegal, y el proceso fue, como lo sabemos por la auditoría vinculante que él pidió, también fraudulento. Pero no solo fue el tribunal, también los parlamentarios que en 2017 hicieron esta consulta al tribunal. Ojalá que algún día respondan en Bolivia por lo que hicieron, por la erogación de los millones de bolivianos, por la profunda crisis democrática en la que sumieron a nuestra nación. Como también son los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral. Recuerden, por favor, nos hicieron publicidad apabullante diciendo que si se vota que sí el 21F, podían volver a postular Evo y Álvaro. Si se vota que no, nunca más pueden postular. ¿Y qué hicieron? Un par de años después, 2 años y medio después, inscribirlos y permitir que vuelvan a postular. Toda esta gente respondiendo a la desquiciada ambición, a la demencial obsesión de poder de una persona que han sumido al país en toda esta profunda crisis que hoy se ha zanjado. Hoy el debate terminó, se acabó. Evo Morales fue un candidato inconstitucional y ilegal. Y eso ha quedado ahora claramente establecido. Los responsables, congresistas que elevan la consulta el 2017, los magistrados del tribunal que prevarican, que se arrogan la potestad de hacer control de convencionalidad que le corresponde a la Corte de San José, que declaran inconstitucional la Constitución, también son responsables. Los magistrados del Tribunal Electoral también son responsables, porque inscribieron a Evo Morales en contra del 21F. Pero el principal es él. Y ahora, como el fallo de la Corte ha salido, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, a los señores del MAS, no sigan engañando a la gente. Yo sé que les causa urticaria el término vinculante. Bueno, pues yo no firmé el punto 6 de la auditoría integral con la OEA, que decía que era vinculante para el Estado boliviano y para la OEA. Ellos firmaron eso. Voluntariamente, el jefe de Estado, Evo Morales, pidió que esa auditoría electoral sea vinculante. Él la pidió, él la publicitó, él desafiaba a Carlos Mesa y a otros a que se acepten esos resultados. Le causa urticaria por eso la palabra. Aquí estamos hablando de otro ámbito. La convención es vinculante y de cumplimiento obligatorio para todos los estados signatarios, para todos. Mañana, si el presidente de Chile, y no, por favor, no quiero causar problemas diplomáticos, es a guisa de ejemplo solamente. Sé que ya han hecho primarias, tienen candidatos. Pero si mañana el actual presidente de Chile se despierta y dice: 3 amigos jueces, fallen que tengo el derecho humano a la reelección, ya no puede. Aplica a todos los países signatarios.
para siempre, por siempre. Y acá muestra que claramente todo el progresismo de Evo Morales estaba basado en premisas prevaricadoras, manipuladas, falsas, dictaminadas por esos sicarios de la democracia del Tribunal Constitucional. Y lo más importante, quiero concluir con dos cosas. A los señores del MAS, libérense. Señor Arce, usted es presidente de Bolivia. No le cuente mucho a Evo, no le cuente. Usted sacó 500.000 votos más que Evo. No estaba usted en el gobierno. No tenía el avión, no tenía el helicóptero, no tenía el canal estatal. Sacó 500.000 votos más porque la gente ya no quería a Evo Morales. El problema no era tanto un partido, era una persona. La mejor prueba de lo que digo es que cuando a los pocos meses volvió Evo Morales, les fue como la mona en la elección regional y local. Entonces libérense, dejen de ser rehenes de la sed de venganza y la angurria de poder de un hombre que ha hecho tanto daño estos últimos 5 años. Veo atisbos de racionalidad. Veo que el embajador en la OEA, el ministro hoy día salen y dicen fue un grave error la reelección. Sí, fue un grave error, pero fue mucho más que eso. Fue un crimen, fue inconstitucional, fue ilegal. Y la Corte hoy día, lean el fallo lo que dice, que la reelección indefinida, aquellos que se prorrogan en la presidencia, hacen daño a la democracia representativa, van contra la Convención Interamericana, van contra la Carta Democrática, van contra la representatividad, van contra la igualdad de oportunidades. Desarrollan, por favor, lean los razonamientos. Lo sabemos, hemos leído todos los amigos Curie, hemos hecho todo ese trabajo, sabemos lo que dice. Lean lo que señala. Y es taxativo el fallo. Reelección indefinida se entiende como aquel que se quiere quedar más de 2 mandatos. Don Evo Morales, ya te llevaste uno de más. Le debes uno a la Constitución, a la democracia y a la Convención Interamericana. Hora de irte al restaurante que dijiste. Y deja que gobierne Arce. Déjelo. Deja de pretender que sigue siendo el presidente. Con este fallo queda claro, para que nos entendamos bien, la Convención Interamericana, la Constitución y la Ley Electoral de Bolivia permiten hoy que Luis Arce vuelva a postular, sí. ¿Permiten hoy la Convención, la Constitución y las leyes que Choquehuanca vuelva a postular? Sí. Evo de nuevo, no. Nunca más. Jamás. Hora de irse al restaurante. Eso es lo que sabemos por lo que ha pasado con la Convención. Termino agradeciendo, podría agradecer a mucha gente, pero tengo que agradecer al presidente Iván Duque. Y que en paz descanse el canciller Carlos Holmes Trujillo, a quien se lo llevó el COVID. ¿Por qué recurrimos a ellos? Y a Evo Morales le pido lo siguiente, que deje de insultar. Quiero recordar por qué llegamos a Colombia. Cuando el Congreso envió este proyecto en 2017, yo estaba en un foro en Nueva York, me tomé el tren y me fui a Washington, me fui a la Comisión Interamericana a denunciar la violación de la Convención o la instrumentalización de la Convención Interamericana para pretender que la reelección indefinida era un derecho humano, que ser tirano era un derecho humano. Lo denuncié al señor Pablo Abrao, no hizo nada. Se lo denuncié al señor Almagro, pidió el informe de la Comisión de Venecia. Septiembre de 2017, ahí estoy paradito en la puerta, hicimos eso. Y ahí empezamos a pedir a la comisión, ojo, la gente confunde CIDH, comisión, corte. Comisión es como la Defensoría del Pueblo, medio fiscalía. La corte es la palabra sagrada que estamina o cuyos dictámenes son obligatorios. La comisión podía haber hecho esta opinión consultiva. 8 veces les envié un borrador de opinión consultiva que trabajé con mucha gente amiga. Tengo amigos que han sido integrantes de la corte, que me ayudaron mucho. Yo soy ingeniero, pero me ayudaron. Con el doctor Vázquez más la redactamos. Les envié el borrador listo para que la firmen. No quisieron hacerlo. Recuerden ustedes, hubo sesiones en diciembre de 2018 en Washington. Vinieron a Sucre, febrero de 2019. No quisieron hacer uso de la potestad de elevar la opinión consultiva. Por eso recurrimos a los garantes, Brasil y Colombia, que estuvieron sentados en el Congreso el 2009 como garantes de la Constitución que decía una sola reelección. Cuando alguien rompe un acuerdo, hay que recurrir a los garantes. Antes de pedirle a Temer, entonces presidente de Brasil, y después al actual gobierno, al presidente Duque de Colombia, antes de pedirle a ellos, lo primero que hice, revisen la prensa, septiembre de 2018, Evo, a ti te mandé la carta, pidiendo que tú hagas la opinión consultiva. Él podía hacerlo como Estado boliviano. No quiso.
Obviamente que no quería, porque sabía la respuesta. Como no quiso hacerlo Evo Morales, jefe de Estado de Bolivia, como no quiso hacerlo la comisión después de tantas gestiones, finalmente Colombia activó la opinión consultiva en octubre del 2019, hicimos el Amicus Curiae, hicimos la sesión, y agradezco al presidente Iván Duque, que ha hecho dos grandes servicios a la causa de la democracia y los derechos humanos en la región. Acaba hace 2 días la Corte Penal Internacional de dictaminar que hay materia justiciable para procesar a Maduro, el tirano venezolano, por crímenes de lesa humanidad. ¿Quién llevó la denuncia a la Corte Penal Internacional? Iván Duque. Quedará en la historia que hizo eso. ¿Y quién elevó la opinión consultiva? Que es de aplicación general para todo el hemisferio y que tiene consecuencias directas en Nicaragua, en Honduras, en Bolivia y en Venezuela. Lean el dictamen. Dice, todos los países limitan la reelección presidencial, excepto el clubcito que nos gastamos. Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Son los que están en violación. Ante esta opinión general está consignado en el documento. Gracias al presidente Duque y agradezco a toda la gente de Bolivia que el 21F despertó, en particular la juventud, que dijo, Bolivia dijo no y que lucharon en la calle, que lucharon contra el fraude, que dijeron nunca me canso, nunca me rindo, aquí está. Esta es una demostración que no hay que cansarse, que no hay que rendirse, que la lucha por la democracia es dura, pero ahora está claro, la reelección de Evo Morales fue inconstitucional, fue ilegal, no es un derecho humano, Evo de nuevo nunca más. Disculpe la consulta, por favor. Ahora, aquí en el país, ¿qué instituciones y qué acciones deben seguir en base al fallo de la Corte, por favor? Si hubiera justicia, deberían ser procesados inmediatamente por parte de los actuales congresales, y yo llamo a los actuales congresistas, escucho a algunos seguir defendiendo esto. No fueron ustedes, fueron los anteriores congresistas, que en septiembre de 2017 elevaron este tema al tribunal. Fueron los sicarios de la democracia que integraban el Tribunal Constitucional que emitieron el fallo 084-2017. Recuerden ustedes, una semana antes de la elección judicial, ¿se acuerdan? Se estaban por ir y su regalo de despedida fue Evo, ser tirano es un derecho humano. Un fallo aberrante. Esos señores son responsables de daño económico. ¿Cuánto ha costado la elección 2019? ¿Cuánto costaron las primarias? 300 millones de bolivianos. Revisen, que nos digan. Son responsables del daño a la democracia que se le ha hecho desde el 2016, que hoy gente del MAS está reconociendo que fue un error. Ya es un avance, fue un crimen, pero por lo menos ya están reconociendo que fue un error. Esa gente debe responder. Y los anteriores vocales del Tribunal Supremo Electoral, que administraron el referéndum 21F, y la pregunta era concreta. ¿Quiere usted modificar el artículo 168 para que se quede un mandato más? Esa pregunta solo era para Evo Morales y García Linera. No era para ti, no era para mí, no era para nadie más. Y después de que Bolivia dijo no, aceptaron inscribir a Evo Morales, causando todo este problema. Tribunal Constitucional, vocales del TCE, congresistas y Evo Morales. Ha sido él, su angurria, su desquiciada ambición, su deseo de seguir en la vida de faraón, que le gusta de los viajes, los aviones, las avionetas y demás. Hombre, no cuesta nada tomarse un truco y créeme, volar en boa no hace daño. No sé por qué está tan aferrado a seguir viviendo de esa manera. Ha hecho un daño increíble. Entonces yo le pido, por eso, que se investigue eso. Si hubiera justicia, eso debía investigarse. Dudo que lo haga, pero por lo menos espero que los actuales congresistas activen las acciones para que toda la gente que ha causado este enorme daño a la democracia, a la convivencia pacífica, que ha generado crisis, tensión, que ha generado erogaciones económicas gigantescas, respondan ante la justicia. Mire, claro, a ver, pero usted bien sabe que en el actual Congreso, Evo Morales puede usted traer pruebas de cualquier cosa y en el actual Congreso no lo van a hacer. Entiendo perfectamente la frustración. Pero yo le pido a la gente del MAS que entienda esto muy bien y que dejen de defender lo indefendible. No basta con decir que fue un error. Pídanle perdón al país también. Y enmienden su rumbo, cambien su rumbo y entiéndanlo clarito. Yo no sé por qué siguen de rehenes de Evo Morales,
que desde la jefatura del partido los mandonea, les dice a quién enjuiciar, persigan a uno, persigan al de acá, persigan al de más allá, tráiganme la avioneta, háganme recibir como presidente en Perú. Ya no, dejen eso de lado, emancípense, libérense. Luis Arce, libérate. Tú sacaste más votos. Cuando volvió Evo Morales, otra vez cayó la votación. Pregúntenle a Bacopa en el Alto. Su jefe de campaña fue Evo Morales. Pregunten quién hizo dedazo y se equivocó. Les ha hecho un daño enorme al país y a ustedes. Libérense, gobiernen, atiendan la crisis económica, cuiden la pandemia, cuiden la salud, traigan la segunda Sputnik. Vean qué van a hacer con las asignaciones del Fondo Monetario que van a llegar. Ya les hablaré de eso después. Pero libérense y vivan en democracia. No sigan ultrajando a medio mundo, persiguiendo a medio mundo, haciendo, y aprovecho, ese daño, esa falta de consideración humana elemental con la señora Yanine Áñez, a la que ya es un martirio, una tortura a la que la están sometiendo. Libérense, sean demócratas, dejen de satisfacer la sed de venganza de un hombre que solo tenía derecho a 2 mandatos, usó 3, ya nos debe 1, ya nos hizo daño. Trató de buscar un cuarto, Bolivia le dijo no, hoy día la Corte le dijo no. Bolivia dijo no, hace 5 años y medio, hoy día la Corte dijo no. Evo de nuevo, nunca más. Don Jorge, en ese marco, el señor Evo Morales insiste, ¿no?, que es un derecho humano e incluso dice que la derecha está queriendo desestabilizar la democracia, acusa a la derecha de estar detrás de todo esto. ¿Cómo es eso? A mí me da pena, como boliviano obviamente, porque entiendo el peso que tiene el señor Morales. En Perú es obviamente el boliviano más conocido. Pues no solo en Perú, en el mundo entero, pero está en Perú ahora. Y sale y dice todo lo que está señalando. Y fíjese que todo lo busca con que fue golpe, que fue la derecha, que fue tal. Muy bien. Aquí, el que viola la Constitución, instrumentalizando la Convención Interamericana, siguiendo los pasos de su cuate, de su compinche, el dictador dinástico Daniel Ortega de Nicaragua, es Evo Morales. Ese fue el golpe en cámara lenta, replicar lo que hizo Daniel Ortega. Ahí vino el problema. Él siempre se inventa que Almagro, por favor, ha sido presidente 14 años, Evo Morales. A los integrantes de la Corte los eligen los países, no el secretario general. Se está confundiendo. Revisen, por favor, y le doy un par de datos a don Evo Morales. Nos hace pasar vergüenza cuando ataca a la Corte diciendo que Almagro, que el imperio. Los elegimos a los integrantes de la Corte, los países. Por favor, entren a la página web. A ver, don Evo, entra a la página web. O Wikipedia, alguien háblale Wikipedia. Ahí están los 7 integrantes. Fíjese su fecha en la que han entrado a la Corte. Uno por uno los 7, los he revisado. Todos han entrado, que el 2014, que el 2016, que el 2018, 2019. ¿Saben quién ha votado por los 7 integrantes de la Corte que acaba de decir que ser tirano no es un derecho humano? Evo Morales en persona, su gobierno. No yo, no don Carlos Mesa, no la oposición, no Almagro. Almagro es secretario ejecutivo, así como el Consejo Permanente elige a Almagro, los países eligen a Almagro como secretario general, los mismos países eligen a los integrantes de la Corte, sin intervención alguna del secretario general. Pero ¿cómo? Evo ha sido presidente 14 años. Ha votado por los 7 integrantes de la Corte que acaba de emitir el fallo. Él, en persona, su gobierno, ha votado por todos y cada uno de los 7. Entonces, deje de lado la mitomanía. Dios mío, es decir, cuando se sienta frente a la televisión de Perú y dice el artículo 23, aquí lo tengo, se lo puedo leer, por favor pásenle una copiecita, así, ábranle sitio web, pongan Pacto de San José, léanselo el artículo 23, dice ayer delante de toda la prensa de otro país, haciéndonos pasar vergüenza, dice, el artículo 23 dice que la reelección es un derecho humano. Esa es la definición de mitomanía. Ha mentido tanto, 5 años y medio, que se creyó la mentira y cree que ha cambiado el artículo 23. Por favor, léalo. Lea el fallo de la Corte. No nos haga pasar tanta vergüenza, por amor a Dios. Y lo último, que ya es el sumo del cinismo. El único líder político de la región que tenía a su abogado personal deliberando en la Corte como uno de los 7 integrantes es Evo Morales. Y viene a hablar que la derecha, que el complot, que demás. Zaffaroni,
Ustedes lo han visto, ha venido a Bolivia. Su abogado en Argentina se sentaba a su lado, kirchnerista hasta la pared del frente. No he leído todavía su voto disidente. De repente algún día tendré, el fin de semana ya más tranquilo lo leeré. Ha hecho voto disidente y ha tratado de convencer a otros. El único que tenía ahí su abogado en la corte era Evo Morales. Nadie más. No, ni el señor Duque, ni ningún otro presidente, nadie más. Y obviamente que el segundo voto disidente, y lo sabíamos, Pazmiño. ¿Quién es Pazmiño? El de Correa. Zaffaroni, el de Cristina Kirchner y el de Evo, el argentino. El ecuatoriano, Pazmiño, el que puso Correa. Acuérdense que Arce lo estaba proponiendo para que lo reelijan. Imagínense el presidente de Bolivia planteando que en lugar de que un boliviano vaya a la corte, y tenemos mucha gente con méritos, que vaya un ecuatoriano de Correa. Le estaban pagando los favores para el fallo. Por eso están los dos votos disidentes. Evo Morales es el único que tenía su abogado personal en la corte, Zaffaroni, y el operador de Correa, Pazmiño. Claro, era difícil, contra eso estábamos. Cuando yo participé en la sesión digital, obviamente no personal, dije, aquí está presente el abogado personal de Evo Morales, le veía su cara en el Zoom, no lo conozco, pero por el Zoom lo he visto. Ahí estaba. Entonces, don Evo, la mitomanía es muy mala. Repetir que el artículo 23 dice que la reelección es un derecho humano, por amor a Dios. Ya, alguien que le pase una copiecita. Decir que la corte es de Almagro, falso. Usted ha votado por los 7 integrantes de la corte. En el gobierno de transición de Áñez no se votó por ningún solo juez. Todos venían de antes del 2019, todos los 7. Y de esos 7, 2 son operadores políticos directos puestos por los socios listos delincuenciales 21, llamado socialismo 21. El señor Pazmiño y el señor Zaffaroni. Sabíamos, cuando estábamos en la corte, que había ese riesgo. Sabíamos que empezábamos con 2 en contra. Los he visto en el Zoom, he visto su actitud, sabíamos. Pero agradezco que 5 jueces dijeron algo que se cae de claro y de maduro y de fácil de comprender. Esas fueron las palabras del expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien manifiesta que lo que publicó Evo Morales en sus redes sociales es una doble moral. Tras la publicación de Evo Morales en sus redes sociales, que es una doble moral de la derecha, que expresidentes y golpistas y herederos de las dictaduras que avalan la reelección en Honduras ahora denuncian la reelección en Bolivia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano. Evo Morales acusó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por la decisión, mientras que el opositor Jorge Tuto Quiroga señaló que el líder del movimiento al socialismo pasó una doble vergüenza porque además su abogado personal es juez de la misma instancia interamericana. Esta opinión consultiva, promovida por Duque, el violador de derechos humanos en Colombia, es un ataque del golpista Almagro y sus cómplices de la derecha para desestabilizar políticamente la democracia, como nunca pudieron ganar en urnas. Usan la Corte Interamericana de Derechos Humanos para justificar sus derrotas, publicó Evo Morales en su cuenta de Twitter. Pero Jorge Tuto Quiroga, por su lado, le recordó a Evo Morales que su abogado, el argentino Eugenio Zaffaroni, es juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que considera de cínico al actual representante del movimiento al socialismo. Señaló que Evo Morales estaría pasando por una doble vergüenza. Y también causó una vergüenza para Bolivia porque Evo Morales sostuvo la falsedad de que el artículo 23 del Pacto de San José otorga derecho humano a la reelección, y por el cinismo de cuestionar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando su abogado es juez de esa instancia. Evo Morales posteriormente respondió en sus redes sociales diciendo que es una doble moral de la derecha que expresidentes y golpistas y herederos de las dictaduras que avalan la reelección en Honduras ahora denuncian la reelección en Bolivia. Tuto manifiesta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló por 5 votos contra 2 que la reelección indefinida no es un derecho humano.
El expresidente publicó el resultado de la votación de la Corte Interamericana que ya se hizo oficial. ¿Qué opinan ustedes? Esa es la reacción de Jorge Tuto Quiroga. Explica cómo se desarrollaron los hechos de la investigación y cómo terminó saliendo esta tardía resolución que determina que la reelección indefinida no es un derecho humano. Esta decisión fue publicada y notificada a los diferentes países. Bolivia ya está notificada sobre esta decisión. Lo que falta saber es si el gobierno de Luis Arce Catacora tomará alguna acción legal en contra de Evo Morales por postularse sí o sí, a pesar de que perdió en el referéndum de consulta en Bolivia y por una determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Evo Morales terminó siendo habilitado para postular a las elecciones de 2019, que terminaron siendo anuladas y concluyeron con la renuncia de Evo Morales a la presidencia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de Jorge Tuto Quiroga.